¿Me pueden confirmar si mi cámara está abierta? Sí, ahí se ve. Listo. Compañeros, Sí, buenas señora. noches. Este trabajo es para la materia de riegos y drenajes. Vamos a trabajar en la fase 2, análisis grupal de la información, fundamentos de riego. Este trabajo lo estamos elaborando con la compañera Angie Milady Garzón, con el compañero Leider Antonio Pérez y con la compañera Camila Rodríguez. Quien les habla, Susan Lorena Lara. Trabajo presentado para el docente Diego Alberto de Asa. Continúa, compañera. La introducción de este trabajo nos basamos en el desarrollo donde valoramos todo sobre el desarrollo del cultivo de cilantro en el municipio de Cota, Cundinamarca, donde efectuamos la caracterización del municipio. Asimismo, se realiza las propiedades del suelo, se calcula el balance hídrico y las medidas básicas de riego. También se tienen en cuenta diferentes factores como el desarrollo fenológico, la profundidad radicular, el coeficiente de cultivo y la densidad de siembra, entre otros. Listo, buenas tardes. Bueno, los objetivos. El objetivo general es reconocer la influencia del riego en la producción del cultivo del cilantro en el municipio de Cota, Cundinamarca. Los objetivos específicos, uno de ellos es mejorar la gestión de agua, optimizar el uso de los recursos hídricos y reducir el riesgo de inundaciones. También asegurar la cantidad de agua necesaria para el cultivo del cilantro y mantener la humedad del suelo para que el cultivo del cilantro se desarrolle de forma adecuada. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la característica del municipio que seleccionamos. El municipio de Cota, Cundinamarca, es un pueblo, está con una temperatura entre 13.5 y 14 grados centígrados. Sus coordenadas son de 0,4 grados longitud occidental con 4 grados 58 latitud norte. Está a una altura de 2.622 metros sobre el nivel del mar. Esto es una provincia de Sabana Centro, muy cercano a Bogotá. Estamos a 26 kilómetros por el norte y 16 kilómetros por la calle 80. Después de todos los censos que ha hecho el DANE, podemos decir que al 2024 teníamos a la población del 2024 y ya para inicios del 2025 tenemos una población de 18.586 habitantes. El municipio de Cota cuenta con 8, se me fue la palabra, tiene 8 veredas, discúlpenme, que se encuentran repartidas en todo el municipio. Estas veredas son la vereda de La Moya, la vereda Setime, Pueblo Viejo, vereda de Siberia. Siberia es considerado como una vereda del municipio de Cota, Parcelas, Rosso, Vueltas del Río y vereda Centro. Este municipio se encuentra limitando al suroccidente con el municipio de Funza, al occidente con el municipio de Tenjo y al norte está limitando con el municipio de Chía. Hablando un poco de coordenadas geográficas, como les decía, bueno, tenemos unas precipitaciones promedio entre 838 y 900 al año. Tenemos meses con registros, tenemos meses donde los registros máximos oscilan entre 5.1 horas en precipitación, que eso es generalmente en diciembre y enero, y las mínimas generalmente son en junio con 3.5 horas de precipitación, oscilaciones de 1.6 horas diarias durante el año. La evaporación que presenta este municipio, generalmente los meses de mayor evaporación son el periodo seco, que generalmente se presta en el mes de enero y esta evaporación mínima es en el mes de junio. Los vientos en el municipio de Cota, generalmente el máximo de vientos se presenta entre junio, julio, agosto y septiembre, con promedios máximos anuales cercanos a los 2.0 y las velocidades de vientos mínimas las encontramos
con 1.6. La hidrografía de este municipio hace parte de la cuenca del río Bogotá, con una pequeña pues, parte de territorio donde se encuentra la subcuenca del río Frío, y la zona del sur del territorio municipal pertenece a la subcuenca del río Chicú. En cuanto a fuentes de abastecimiento de agua, encontramos inicialmente la cuenca del río Bogotá, que pues tiene nacimiento en el páramo de Guacheneque, atraviesa todo nuestro municipio por la sabana de Bogotá, limitando a Cota por 2600, y cuenta con elevaciones alargadas en sentido norte-sur. También contamos con otra fuente de abastecimiento, que es el servicio de acueducto, que está regulado. Como lo mostramos acá, tiene alternativas de suministro de aguas de la sabana de Bogotá con un flujo constante. Y también tenemos una interconexión con el acueducto de Bogotá. Ahora vamos a hablar de las características del sistema productivo. Como sabemos, el cilantro es una planta aromática y condimentaria cuyo follaje y semillas poseen una alta solicitud y consumo mundial. Su desarrollo fenológico, encontramos la germinación, que es donde se recomienda buscar un terreno, un lugar soleado para estas semillas, adicionar abono orgánico para la preparación de la tierra, realizar los surcos manteniendo la distancia adecuada de 15 centímetros, regar mientras esté en la siembra y, teniendo en cuenta las condiciones anteriores, las semillas empezarán a germinar de 7 a 10 días. La planta, el brote de la planta empieza entre los 14 a 20 días. El tallo tiende a una altura desde 26 hasta 40 centímetros. Las condiciones del clima y la temperatura deben estar entre 10 y 30 centímetros para su desarrollo. La maduración y cosecha. Después de que el cilantro alcanza una altura de 30 a 45 centímetros, posterior a un periodo de 60 a 72 días, ya está listo para la producción. Su profundidad radicular se maneja, las semillas se deben ubicar entre 0.64 a 1.27 centímetros, dejando una distancia entre surco de 2 a 4 plantas por 0.31 centímetros cuadrados. El coeficiente del cultivo muestra valores desiguales, ya que necesita que la etapa de progreso del cultivo en germinación esté aproximadamente en 0.83, en crecimiento debe estar en 1.2 y en formación del tallo floral y cosecha de 1.40. La densidad de siembra se realiza en surco simple o en surco de 3 bolsillos. La distancia que manejan en el sistema de surco simple entre planta es entre 10 a 15 centímetros y entre surco de 20 a 30 centímetros. El distanciamiento del sistema de 3 bolillos entre plantas se maneja de 10 a 15 y entre surco de 30 a 40 centímetros. Propiedades del suelo. Bueno, para el análisis del suelo se tomó como referencia el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Cundinamarca, realizado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi del año 2000. La textura del suelo. Bueno, es la cantidad relativa de partículas de suelo de un tamaño menor de 2 milímetros, que se distribuyen de la siguiente manera: entre 0.05 y 2 milímetros para las arenas, los limos de 0.002 y 0.05 milímetros, y las arcillas de menos de 0.002 milímetros. Las texturas, la textura del suelo es franco-arenosa, es un suelo ideal para el cultivo de cilantro, por lo que hay un equilibrio entre drenaje y capacidad de retención de nutrientes. Se requirieron unos 200 milímetros de agua por ciclo de cultivo y se distribuyeron de la siguiente manera: en un 20% en los primeros 6 días, 50% en la etapa de establecimiento y crecimiento del cultivo, hasta los 25 días, y un 30% en los 10 días siguientes hasta el inicio de la formación del tallo, floración y cosecha. El contenido de humedad de capacidad de campo estuvo entre el 15 y el 18% y el 28% aproximadamente. Bueno, el contenido de humedad en punto de marchitez, por tratarse de un suelo con una materia orgánica moderada, en el contenido de humedad en punto de marchitez se encuentra entre un 5 y un 8% de humedad. La densidad aparente. La densidad aparente es la que afecta al suelo en la capacidad de retener agua, permitir la penetración de las raíces y oxigenación del suelo. En este caso está entre 1.4 y 1.6 gramos por centímetro cúbico. La velocidad de infiltración básica estaba entre unos 10 y 15 milímetros por hora. La profundidad efectiva del suelo. La profundidad efectiva del cultivo de cilantro se encontraba entre unos 25 y 35 centímetros. Adelante, compañera. Compañera Camila. Camila. Listo. Bueno, en donde calcular por el área de una hectárea el balance hídrico mes a mes para todo el año, pues tenemos que tener unos datos que son fundamentales para la realización de estas fórmulas, tales como la lámina de agua aprovechable, evapotranspiración real del cultivo, frecuencia de riego, tiempo de riego. Bueno, para calcular este balance hídrico mes a mes, necesitamos la precipitación, lo que les acabo de mencionar. Son con unas fórmulas. Por ejemplo, para la evapotranspiración se calculó pues la temperatura por los días del mes dividido por los 365 días del año. Entonces, para ello necesitamos pues tener varios datos, que en este caso pues el área del cultivo, que es una hectárea que calculamos, el cultivo a regar, que es el cilantro, la profundidad, como ya lo mencionaban antes, es 1.27 centímetros, la textura del suelo, que es franco-arenoso, la densidad, que es 1.6, la humedad, que es 28%, y la humedad punto de matriz, que es el 8%. El KC, que es la germinación, que está aproximadamente entre el 8.3 del crecimiento, y pues como ya lo había mencionado, la eficiencia del riego, que es 26%, la densidad de siembra. Bueno, para esto utilizamos, digamos, para calcular estos balances, necesitamos, digamos, el balance, digamos que P es precipitación, ETR, que es la evapotranspiración real del cultivo, D, que es el drenaje y pérdida del agua hacia el suelo. En este caso, pues si no hay, digamos, un acuerdo en capacidad de retención del suelo. El FR, que es la frecuencia del riego, que puede calcularse según el tiempo del riego y de las dosis del agua. Los parámetros básicos del riego
que es el lámina de agua aprovechable, es la cantidad de agua que se puede utilizar para la planta para que esté en desarrollo. Y pues esto se calcula respetando el contenido del agua con el suelo que no está disponible para la planta del agua total en el suelo. Esta fórmula generalmente pues es LAA es igual a FC que es la capacidad del campo, menos PWP, que es el punto de marchitez permanente. Para la evotranspiración real del cultivo se puede estimar con la fórmula ETR, que es KC por ETO, donde KC es el coeficiente de cultivo, ETO pues es la evapotranspiración de la referencia, que se obtiene a partir de los datos del cilantro, como la temperatura, la humedad, la velocidad, el viento y la radiación solar. Para la frecuencia del riego depende de la cantidad de agua que la planta necesita, la capacidad de retención del agua, la cantidad disponible del área, que se calcula dividiendo el total de agua necesaria entre la lámina de agua. También el tiempo de riego. El tiempo de riego depende de la cantidad de agua que se necesita aplicar en el caudal del sistema de riego para estimar el tiempo del riego. Como yo les mencionaba, son fórmulas para sacar mes a mes los parámetros de cada año, de cada mes, perdón. El caudal de riego es la cantidad de agua que se aplica para la unidad del tiempo, por ejemplo, los litros por hora. Las dosis brutas. La dosis bruta de riego es el volumen total del agua que debe aplicarse para satisfacer la necesidad del riego de la planta, teniendo en cuenta la eficiencia del sistema de riego. Y pues se calcula con una fórmula. Y ya, eso es, así es como con las fórmulas es donde pudimos sacar la evotranspiración de cada mes, la temperatura de cada mes y demás datos que necesitamos para los cálculos. Bueno, como conclusión tenemos que en el municipio de Cota se logra identificar el manejo ineficiente del riego. Puede provocar salinización, erosión, lisiación de nutrientes y desperdicio de agua, afectando la productividad a largo plazo, por lo que se resaltó la importancia de aplicar técnicas como la programación de riego basada en la evapotranspiración del cultivo, el monitoreo de la humedad del suelo, la implementación de tecnologías del riego de precisión para maximizar la eficacia del recurso hídrico y la eficiencia del riego, ya que los suelos arenosos requieren riegos más frecuentes, mientras que los arcillosos retienen más agua, en lo que por ello se realizó un manejo eficiente del riego. No solo mejora la productividad agrícola, sino que también contribuye a la sostenibilidad y la implementación de buenas prácticas de gestión del agua, que son fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático y la escasez hídrica. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Listo, compañeros, muchas gracias. Gracias.